nuestras convicciones en torno a la Biblia. ¿Qué convicciones tiene acerca de la Biblia? ¿Realmente qué considera cierto de la palabra de Dios? Quizás ha tenido una por algunos años, pero no la ha leído mucho, ¿verdad? O quizás usted sea alguien que la lee a diario, pero nunca ha pensado de dónde viene, ni qué es realmente. Entonces, ¿qué convicciones tiene de la Biblia? Y para aclarar lo que queremos decir con convicción, escuche, tener convicciones es estar tan plenamente convencido de que algo es cierto que asume una postura, sin importar las consecuencias. Ahora, una preferencia es algo que se cree firmemente, pero cambiaría de parecer bajo ciertas condiciones. Eso no es cierto de una convicción. Plenamente convencido que es verdad, al punto de estar dispuesto a pagar las consecuencias de creer la Biblia. Entonces, si alguien le pregunta, ¿qué es la Biblia? Bueno, mucha gente cree que la Biblia es un libro que fue escrito por muchos hombres a lo largo de un lapso de tiempo, y ya que esos hombres no eran perfectos, debe haber errores en la Biblia, y ellos afirman que los hay. Y dicen, ¿sabe? Algunas partes de la Biblia están obsoletas hoy. Después de todo, ya estamos en el siglo XXI. ¿Y acaso pretende decirme que no hay errores en la Biblia? Quiero decirle que no hay errores en la Biblia. Mire, Dios, que nos dio su palabra, sabe cómo mantenerla veraz, sin importar quién la haya escrito. Y de vez en cuando, alguien dirá, bueno, los hombres cometen errores. Es cierto. Pero le pregunto, ¿qué errores comete Dios? Y algo tan importante como el mensaje de Dios al mundo entero, por todos los tiempos y para toda la eternidad, Dios sabe cómo proteger la verdad de su palabra. Y si alguien le dice que la Biblia es solo parcialmente cierta, no le haga caso. La Biblia es la historia del amor redentor de Dios por la humanidad. Eso es, en pocas palabras. Le invito a acompañarme a Isaías 66. Deseo leer solo un par de versículos aquí y luego vayamos al Salmo 119 y ver un par de versículos allá. Pero primero Isaías 66. Hay una parte de este versículo que debemos ver. El versículo 1. Así ha dicho el Señor, el cielo es mi trono, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está esa casa que me edificarán? ¿Dónde está ese lugar para mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, es así como todas estas cosas llegaron a existir, dice el Señor. Pero a esta persona, miraré con aprobación, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Al entender que este libro es tan santo, la verdad es que al entender la verdad de la palabra, sí temblamos. Al pensar en su eternidad, el futuro y el pasado, cómo Dios ha mantenido limpia y pura su santa palabra, diciéndonos cómo ser salvos y cómo vivir en tiempos difíciles, es un libro que en verdad nos hace temblar. ¿Y cuál es la verdad de la Escritura? Bueno, hay toda clase de ideas. Y deseo hacer simplemente esto. Le daré las razones por las que creo plenamente que la Biblia es la palabra de Dios, comenzando con que es eterna. Nunca está obsoleta, no pierde vigencia la palabra de Dios, es eterna. Cuadra en toda generación, es infalible, o sea, sin error. Y en 2 de Pedro, vayamos un momento, escuche lo que dice en el capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado.
y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. O sea, que la gente no crea la Biblia no es nada nuevo. Siempre ha habido gente que no la cree, pero deseo que veamos qué es la revelación del único Dios verdadero. O sea, al darnos la Biblia, Dios nos dio un libro por el cual pudiéramos vivir y enfrentar cada situación en la vida sin excepción alguna. Dios nos da su respuesta y su apoyo, y también nos ilustra las consecuencias del pecado. Piensa en eso. Dios es sabiduría, y al darnos la Biblia a lo largo de los años, comenzó donde sabía que debíamos empezar, y es que el hombre caerá en tentación y desobedecerá a Dios. ¿Y luego qué? Una de las cosas que Dios quería que aprendiéramos desde el principio es que hay consecuencias del pecado. Dios le dijo la verdad a Adán y Eva, dijo: si me desobedecen pasará tal cosa. Y lo desobedecieron, y justo pasó lo que él dijo. Dios nunca nos engaña. Nos dice la verdad cuando es buena, y nos la dice cuando es dolorosa. El pecado trae consecuencias. Mucha atención. Dios sabía la clase de sociedad donde creceríamos, la clase de vida que tendríamos que vivir, y nos dio todas las advertencias necesarias. Y dice que hay consecuencias del pecado. Además, nos revela el amor incondicional de Dios por nosotros. Fíjese, el amor de Dios por nosotros no está condicionado a que seamos obedientes o no. El principio está allí. Si obedezco, seré bendecido por Dios. Si desobedezco, si soy desobediente, pagaré la pena. Pero Dios no deja de amarme. Sus hijos, por ejemplo, si le desobedecen, ¿dejaría usted de amarles? Pues claro que no. ¿Es usted mayor que Dios? No. El perdón y el amor de Dios son el mensaje de la palabra de Dios. Esta nos explica, por ejemplo, cómo podemos ser salvos de nuestros pecados. ¿Dónde más encontraríamos versículos que contengan lo que dice este versículo? De cada palabra podría predicar un sermón. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y punto. Solo Dios puso tanto en un versículo para explicar toda la redención en un versículo. Tuvo que venir de Dios. Declara quién es Jesucristo y por qué vino. Él es el Hijo de Dios. Vino al mundo con el propósito de morir en la cruz y pagar toda nuestra deuda. Quienes discuten de la veracidad de la Biblia no tienen ni idea de por qué vino Jesucristo. Dicen: sé que Jesús nació y esto y lo otro, pero fue como cualquier otro hombre. No. Él fue Dios en carne humana, que anduvo entre los hombres para morir en la cruz y pagar toda nuestra deuda. Ese es Jesús, y ese es el mensaje de la Biblia. Explica por qué, por ejemplo, Jesús nació de una virgen. Porque recuerde esto, nacido de virgen significaba que Jesús no pecó. Si Jesús hubiera sido un hombre normal y con pecado en su vida, no habría podido morir por nuestros pecados. Y desde luego explica por qué Jesús murió en una cruz. ¿Por qué? Porque Jesús murió en la cruz. Por todo el Antiguo Testamento. Y la gente dice: ese Antiguo Testamento es tan... No lo entiendo. Quizás usted no capte o no entienda por qué la Biblia habla tantas veces de ovejas y corderos. Porque esos corderos eran símbolos del Hijo de Dios que un día daría su vida en la cruz. Y con su sangre pagaría toda nuestra deuda de pecado, de toda la vida y por toda la eternidad. Así que no hay nada en la Biblia que no sea importante. Y solo porque no entendamos todos esos sacrificios no significa que haya un error o una falla, ni que haya nada aquí que no sea importante. Dios no colocaría nada en la Biblia que no fuese importante.
Al llegar a un libro como Levítico, por ejemplo, y los pasajes de la Escritura que hablan de la construcción del tabernáculo, se pregunta, ¿y qué es todo esto? Todo se trata de símbolos del Señor Jesús. Todo es importante. Dios nos dio un libro para guiarnos, para ayudarnos a vivir piadosamente. Entonces, lo que quizás consideremos que no tiene importancia es muy, muy importante a los ojos de Dios. Asimismo, describe la resurrección de Cristo. Sabemos que las personas hablan de sus dioses, de esto, de lo otro. Jesús nació de una virgen, el Hijo perfecto de Dios. Dios en carne humana. Lo crucificaron y murió. No hay duda del hecho de que haya muerto. Sellaron la tumba y a pesar de haberla sellado, el sepulcro se abrió y Jesucristo resucitó. Él es el Hijo resucitado del Dios vivo y por lo tanto venció la muerte. Así que Jesucristo no solo murió en la cruz, Él resucitó de la muerte. Y dice la Biblia que se sienta a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y allí está ahora, está sentado a la diestra del Padre. ¿Dónde está Dios? En su santo templo en el cielo. Cuando se trata de perdón, ¿cuáles son los versículos? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¡Aleluya! No tengo que preguntarme si soy perdonado o no. No hay que vivir en duda. Si cree en la palabra de Dios, tendrá una grata certeza. Y cantamos ese himno. Grata certeza, mío es Jesús, hecho heredero de eterna salud. Y así cantamos. No es un libro de errores. Es un libro de verdad absoluta para guiarnos y dirigirnos en toda situación de la vida. Y no hay nada que Dios haya excluido en su palabra. Bueno, nos explica lo que ocurre en la muerte. Y por ejemplo, si usted es alguien que no cree en la Biblia, yo le pregunto, ¿usted cree que morirá? No creerlo es insensato. Morirá un día de estos. Y ya que no cree en la Biblia, ¿qué piensa que le sucederá cuando usted muera? Y la mayoría de la gente dice, bueno, llegará mi fin. No, no lo es. Allí no llegará a su fin. Eso le gustaría pensar, pero no lo es. Ahora, los creyentes decimos, gloria al Señor. No hay por qué preocuparse por la muerte, porque esto dijo Dios, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. La Biblia tiene la respuesta a toda situación que necesitamos para vivir o morir. Y por ejemplo, hay personas que creen en el purgatorio, que al morir van a un lugar a sufrir hasta que finalmente hayan pagado todo su pecado. Si usted muere siendo salvo por la gracia de Dios, no irá a ningún purgatorio. ¿Y quiere que le diga por qué no irá a un purgatorio? Porque no existe tal lugar. No está en ningún lugar de la Biblia. Porque si creo en Jesús y lo acepto como mi Salvador, y tengo que ir a sufrir, o algo falló, o algo pasó en la cruz. La cruz se encargó de nuestros pecados, todos ellos, pasados, presentes y futuros. No hay cabida para un purgatorio, no la hay. Si acepta a Cristo como su Salvador, su sacrificio en la cruz, ser renacido, el Hijo de Dios, fue enviado a que muriera pagando nuestra deuda de pecado. La pagó toda. No puede haber entonces un purgatorio. Así que ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Y escuche lo que dice la Biblia. Nos asegura, por ejemplo, del regreso de Cristo y nuestros galardones futuros. Y alguien dirá, Jesús murió y no está. Esto es lo que dice. En Juan, capítulo 14, es un pasaje muy hermoso. La mayoría lo sabemos de memoria. Pero si usted no lo recuerda muy bien, puede buscarlo. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Escuche esto.
Jesús, un momento, quien murió en la cruz, resucitó de la tumba, está sentado a la diestra del Padre y dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Él vendrá otra vez, por este y aquel, el otro y por aquel, y un día vendrá para concluir con toda la civilización. Si usted no conoce a Cristo como su Salvador, no tiene esperanza. Lo peor que pudiera pasarle es morir sin Jesucristo. Mire, sería tonto de no aceptar a Cristo como su Salvador. Escucha la verdad de la palabra del Dios vivo. Y fue Él quien dijo: vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si usted es uno de sus hijos, si lo ha aceptado como su Salvador, si se da cuenta de que Él hizo en la cruz, también lo incluyó a usted. La Biblia nos habla de sucesos futuros. Lea el libro del Apocalipsis. Al pensar en todo eso, quizás diga: bueno, no entiendo todo eso. ¿Y sabe qué? Mucha atención. Si yo entendiera todo acerca de Dios, sería igual a Él, y eso no sucederá. Entonces, ¿qué sucede? Somos dados a leer y orar, y leer y orar, y buscar y orar, y todo eso nos acerca a Dios. Dios me dice todo lo que necesito saber, no todo lo que quisiera saber. Es la palabra indestructible del Dios vivo. Por ejemplo, pienso en quienes la han burlado, blasfemado, quemado, negado, han tratado de destruirla. Han hecho todo lo posible por deshacerse del libro. Y dice la Escritura en Mateo capítulo 24: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso dijo Jesús. El cielo y la tierra pasarán en el juicio futuro, pero mis palabras no pasarán. En Isaías capítulo 40 versículo 8, uno de mis favoritos: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Crea en la palabra de Dios, vívala, practíquela, obedézcala. Digamos, por ejemplo, que ha cerrado la Biblia en su vida. No la quiere en su vida. Pero permítame preguntarle, digamos que usted fuese una persona multimillonaria. Tiene millones, tiene posesiones que casi ha olvidado, y se acerca al final de su vida. Hágase una pregunta: ¿qué será más valioso para usted en su último día de vida con todos sus millones? ¿Su dinero o la palabra de Dios? Y escuchen muy bien, su dinero no puede comprar el cielo. No puede darle suficiente a la iglesia ni a una organización para pagar su entrada al cielo. La salvación es por gracia, el amor inmerecido del Dios Todopoderoso, dado mediante su Hijo Jesucristo. Si usted rechaza al Hijo del Dios vivo, a quien Dios envió al mundo para revelarnos la verdad, quien fue a la cruz, murió en la cruz, rechazar al Hijo del Dios no es una simple decisión que toma, es una terrible decisión que toma. De algún modo piensa que ha sido lo suficientemente bueno para ser salvo, pero ¿qué tan bueno ha sido? ¿Puede decirme lo bueno que ha hecho o cuánto ha dado? No, el asunto no es ese. Porque por gracia sois salvos, no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El resultado de la gracia de Dios. Así que, o cree la palabra de Dios y se prepara para recibirlo, o le da la espalda y dice: de algún modo lo lograré. Mire, esa es su falsa opinión, es la mentira del diablo. De esa manera le gustaría que fuese, pero no será de esa manera. El alma que pecare morirá por toda la eternidad. O puede vivir sin Dios, presentarse ante el juicio y estar eternamente separado de Dios.
La Biblia es muy clara, eternamente separado de Dios. Sé que no le gusta la palabra infierno. Y el uso que se le ha dado últimamente, hablo del infierno bíblico. Jesús usó la palabra, no la promovió, él dijo, esta es la máxima separación de Dios. Y les ruego lo siguiente, número 1, no puede mostrarme errores en la Biblia. La Biblia es la palabra divina y fiel, inspirada por Dios, para mostrarnos su amor por nosotros, y que Cristo murió por nosotros y podemos ser perdonados de nuestros pecados, y puede ser cierto de usted, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. O ausentes del cuerpo y separados para siempre del Señor, usted dirá, eso es lo que usted cree, no. No. Eso es lo que dice Dios. Y les ruego, en el nombre de Jesús, que piense. La palabra de Dios, escrita por hombres escogidos por Dios para escribir la verdad que rige nuestras vidas. ¿No está de acuerdo en que vivir por amor es lo mejor? No solo poder vivir, sino poder dejar esta tierra con grata certeza. Ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Presentes en el Señor Jesucristo. Esa es mi oración por usted. Padre, sabemos que cada quien debe tomar la decisión. Pero te pido que todo el que escuche este mensaje se pregunte, ¿cómo estoy viviendo? ¿Cómo voy a morir? ¿Qué me pasará después de la muerte? ¿Qué es lo más sabio que debo hacer? Te pido, Señor, que entiendan que es aceptar a Cristo como su Salvador personal por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. El gozo triunfante. Cuando se pasa por dificultades, desilusiones, pruebas en su vida, ¿cómo reacciona? ¿Cuál es la diferencia en su conducta, en su temperamento, incluso en sus expresiones faciales, cuando pasa por un momento difícil o si todo marcha bien? ¿Cuál es la diferencia? ¿Deja que los momentos difíciles le desanimen? ¿Se vuelve menos amigable? ¿Ve que se le hace difícil tomar decisiones? ¿Qué le molesta? Dice haber aceptado a Cristo como su Salvador personal. Su nombre está en el libro de la vida y es una persona feliz. Pero cuando las cosas no le salen bien y sufre grandes decepciones, heridas o dolor físico, ¿cómo reacciona? ¿Lo tumba eso por completo? ¿Cambia su disposición al punto que la gente dice, ¿qué le pasó? Pensé que era creyente. ¿Qué es todo esto? ¿Es usted la misma persona cuando las cosas van bien que cuando van mal? Cuando se encuentra desilusionado y quiere tirar la toalla y marcharse. ¿Qué ha pasado con su fe? ¿Qué ha pasado con su relación con Cristo? Esa relación no cambia. Quizás cambie un poco la forma en que nos expresamos en ella, pero eso es porque quizás nunca distinguimos entre felicidad y gozo. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, cuando Pablo escribió la carta a los filipenses, de solo 4 capítulos, es interesante lo que encontramos. En estos 4 capítulos, una y otra vez, de hecho, en uno de cada 7 versículos, Pablo habla de gozo o de estar gozoso. Así que tenga la bondad de acompañarme a Filipenses y quisiera que leyéramos estos primeros versículos, aquí, en el capítulo 4. Y para comenzar, dice, así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a, y aquí menciona a un par de personas, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo dice, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también,
y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Así que habla de eso y luego dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Qué necesita para tener gozo en la vida? Y al pensar en dónde estaba Pablo, tenía toda la razón para estar desdichado, infeliz, en una prisión romana, quizás fría en invierno y muy caliente en el verano, sabiendo que lo más probable es que su futuro ya había sido determinado, que quizás perdería su vida. Pero de algún modo escribe en esas condiciones esta epístola gozosa que habla de forma continua sobre el gozo y su relación con el Señor, que no cuadra con su entorno. Así que tendríamos que preguntarnos: bien, si estuviera en esa situación, ¿cómo me sentiría? ¿Estaría feliz? ¿Tendría gozo en mi corazón? ¿Estaría contento? ¿Hablaría de todo lo bueno que ha hecho Dios? ¿O estaría quejándome? El apóstol Pablo sabía manejar sus circunstancias. Y al pensar en eso, veo que no solo tenía gozo, sino el gozo triunfante, el gozo que vence dificultad, adversidad y decepción en la vida. Y al pensar en eso, pensemos en la diferencia entre gozo y felicidad. Porque mucha gente dice: pues solo quiero ser feliz en la vida. La felicidad depende de las circunstancias. La felicidad depende quizás de lo que tengamos o de lo que nos posea o de quiénes seamos. Pero el gozo tiene que ver con la persona interna. La diferencia es esta: mi felicidad depende de mis circunstancias, mi gozo depende de una relación. Esa relación con Jesucristo puede sostenerme en cualquier dificultad, adversidad y prueba. No así la felicidad. Hay una gran diferencia entre felicidad y el sentido de gozo que tenía el apóstol Pablo. Y al pensarlo, creo que el gozo es un sentimiento de Dios. La felicidad es un sentimiento alegre y mundano. Muchas cosas hacen a la gente feliz o infeliz, pero si ha aceptado a Cristo como su Salvador y el Espíritu Santo le ha sellado una vez y para siempre como Hijo de Dios, y sabe que eso nunca puede cambiar, no importa lo que enfrentemos ni los valles que atravesemos, en el fondo tenemos un gran sentido de gozo y contentamiento que es indescriptible. Eso es lo que experimenta Pablo al escribir esta carta. Su futuro se veía muy sombrío, de hecho mortalmente sombrío. Así que no podía ver a su alrededor y decir: estoy feliz por esto o triste por aquello. Pero no tenía la mente en sus circunstancias. Y creo que a menudo los creyentes permitimos que las circunstancias determinen nuestra disposición, qué apariencia tenemos, o si sonreímos o no, y quedamos atrapados por las circunstancias. Las personas consagradas a Dios no se guían por sus circunstancias, se guían por su relación con Jesucristo, sellado para siempre como Hijo de Dios, y nadie puede romper eso. Alguien puede estar en la cárcel o fuera, y Pablo sabía, preste atención, Pablo sabía que el lugar donde estaba no determinaría el lugar donde iba a estar. Estaría en la presencia del Dios vivo, y hasta entonces quería expresar el gozo del Señor. Entonces, al pensar en la paz y el gozo en su vida, ¿cuál cree que es la fuente? ¿No es interesante que la gente puede pasar por un poco de trauma, un poco de pesar, y se frustran por completo? Hay personas que pueden pasar por los momentos de pruebas más difíciles, pero están afianzadas,
tienen un sentido de fundamento, tienen algo por dentro que es inamovible. Y Pablo sabía bien lo que era eso. Pero deseo que notemos algo que falta aquí, en este pasaje bíblico. Falta algo en estos 4 capítulos. Quizás piense, ¿acaso se le olvidó algo a Pablo? No, pero falta algo. ¿Y qué falta? No habla de tristeza por estar allí, no menciona cuán malas eran las circunstancias, ni se queja de su entorno. Ahora, para la mayoría de nosotros esa habría sido nuestra conversación. No sé por qué estoy aquí, quisiera que Dios me sacara de aquí. Mientras Pablo le agradecía a Dios por el siguiente soldado romano, que venía a ser su compañero por una sesión, le agradecía a Dios por la oportunidad de sentarse en una fría cárcel romana o calurosa, dependiendo del clima, y compartir la verdad del Evangelio. Piense en lo que les quedó a esos hombres. Estaban perdidos y quizás no creían nada, pero después de tener unas 3 o 4 sesiones con el apóstol Pablo, ¿cómo no creer? Porque no había explicación humana para que Pablo escribiera esta epístola maravillosa. Todos esos versículos hablan de gozo y de gozarse en el Señor. Porque Pablo sabía algo, pero preste mucha atención. Sabía lo mismo que nosotros sabemos, y lo tenemos todo por escrito. Él escuchaba a Dios hablar. Nosotros tenemos escrito todo, así que sabemos por qué y qué pasó antes y qué vino después. Y de algún modo, Pablo tenía ese sentido de gozo inquebrantable. Y en esta epístola en particular, y escribió muchas, en esta habla de gozo, confianza y seguridad, más que en todas las demás. Pero no vemos nada de quejas, más bien una explicación de su gran sentido de gozo. Y ahora, ¿cuál era la fuente? Es esta. La fuente de su gozo era su relación personal y estrecha con Cristo. Nada más podría ser. Fíjese, tenemos el mismo privilegio que tuvo el apóstol Pablo hace 2000 años, el mismo privilegio. Jesucristo no ha cambiado, y su plan es que a donde vayamos quiere estar en nosotros, que lo está mediante el Espíritu Santo, pero estar en nosotros para con otras personas. Y eso hacía el apóstol Pablo. Se entregaba a ellos, y cuando pensamos en su gozo era inquebrantable. Seguía gozándose en el Señor y alabándolo mientras estaba en la cárcel. Y entonces yo le pregunto, cuando las cosas se ponen difíciles para usted, ¿acude a Dios en oración y le dice por qué deberían mejorar y menciona algunas respuestas a sus oraciones? ¿Se goza alguna vez en el Señor? Debo admitir que me tomó mucho tiempo sacar eso de las páginas a mi corazón para gozarme en el Señor y agradecerle cuando las cosas no marchaban bien. Mire, estos son los momentos cuando más crecemos. Estas son las circunstancias que nos hacen crecer. Aquí es donde vislumbramos lo que es la vida cristiana. La vida cristiana no se trata de que todo salga a nuestro modo y que la gente sea amable, buena, cerciorándose de que tengamos todo lo que queremos. La vida cristiana se trata de que Dios es lo que necesitamos, siendo el único que puede suplir nuestra necesidad. Y cuando digo que lo tuviéramos por sumo gozo, eso mismo significa. Ahora el coro puede cantar mucho de esto. Hacen una gran labor al cantar del gozo de Cristo, su poder y todo lo demás. Nos encanta escucharlos, ¿verdad? Pero, ¿diría con franqueza que tiene el gozo de Dios en su corazón? Quizás diga, bueno, estoy feliz en cuanto a algunas cosas. No, eso no es lo mismo que gozo. La felicidad viene y va.
El gozo que viene de Dios se convierte en la base de nuestra vida cada día, sin excepción. Que pase lo que pase, esa base no se mueve. Y quisiera decirles a quienes creen que pueden ser salvos hoy y perder la salvación la próxima semana o el mes que viene, lo que enseñan algunos pastores no es más que un error. ¿Cómo puedo tener confianza y gozo en mi corazón si podría perder la salvación? Y alguien dirá, pero la gente peca contra Dios. ¿Y quiere usted decir que aunque pequen contra Dios, no perderán la salvación? Le pregunto, ¿ha pecado desde que aceptó a Cristo? Sí, pero no ha perdido la salvación. ¿Cómo llama a eso? Gracia. Gracia. Esa es la maravillosa gracia de Dios para con nosotros. Cuando pensamos en esta clase de gozo es un don espiritual. El fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, paz, correcto. Amor, gozo, paz, bondad y todo lo demás. Ese es el don del Espíritu Santo. Al aceptar a Cristo, el Espíritu Santo vino a nuestra vida para sellarnos y morar en nosotros. ¿Para hacer qué? ¿Qué comenzó a hacer? Comenzó a rebosar en nosotros. ¿Quién es Él? Amor, gozo, paz, bondad, benignidad, etc. Son los dones del Espíritu. Y mucha atención. Tenemos la fuente del Espíritu de Dios en nosotros, rebosando de manera constante. No importa lo que enfrentemos en nuestra vida, Él está allí. Hablamos del Espíritu Santo, pero piense en Él como una fuente que siempre fluye. Ahora, pasa esto. Al pecar contra Dios, ¿qué sucede? Mire, Él no nos deja, pero no podemos experimentar su gozo al vivir en pecado. Así que tenemos la fuente en nosotros, es el Espíritu Santo. Y si alguien dice, ¿es usted feliz? Mejor que eso, está lleno del Espíritu de Dios y Él mora en usted, actuando en usted a diario. Me pregunto con qué frecuencia nos detenemos a agradecerle. Gracias, Señor, gracias, amado Jesús, porque vives en mí, mediante mí, y por hacer lo que prometiste. Entonces, esta es la promesa de Dios, basada en su palabra, no en mis sentimientos. Hay sentimientos que nos hacen pensar, Señor, debes estar a 1000 kilómetros de aquí. No, Él está allí donde siempre ha estado, dentro de usted. Pero lo olvidamos. Dejamos que nuestros sentimientos eclipsen, anulen esta realidad maravillosa de Dios en nosotros. Quien vive en nosotros para expresar quién es Él. O sea, cuando vemos la luna, por ejemplo, podemos pensar en Dios, quién es el creador de la luna y cuán hermosa es, ¿verdad? Etcétera. O el sol, o lo que sea. Podemos ver a nuestro alrededor, pero ¿qué es lo más importante? No es lo que creó Dios, sino quién es Dios. Cuando pensamos en esto, Dios ordenó y decidió vivir dentro de nosotros para manifestarse a sí mismo, su poder, su gozo, amor, gozo, paz, bondad y todo lo demás. Y eso es lo que Dios quiere en todos nosotros. Y lo único que obstruye eso es el pecado. La falta de fe, por ejemplo, o la desobediencia a Dios no lo elimina, pero lo obstruye. No podemos vivir en pecado y tener el gozo de Cristo. No funciona. De vez en cuando conozco a alguien que dice, bueno, sí, soy cristiano. Y luego, mientras más hablamos y más escucho lo que andan y con quién andan, pienso, no. Quizás tenga un poco de felicidad que va y viene, pero no tiene el gozo de Cristo o no viviría esta clase de vida. Así es el Señor. Él mora dentro de nosotros. ¿Para qué? Para afianzarnos,
para que seamos firmes en momentos difíciles, para proteger nuestra fe, para darnos guía y liderazgo, para contestar nuestras oraciones, mostrarnos el buen camino. Dios Todopoderoso mora en nosotros mediante su Espíritu Santo. Así que el Espíritu de Dios nos faculta para que soportemos con triunfo cualquier y toda situación. No es que no habrá lágrimas, o que no pasaremos por el valle, ni que siempre haremos lo bueno, pero Él nos sacará adelante. Entonces, al hablar del fruto del Espíritu, lo que desborda Él en nosotros no solo es amor, sino gozo. Y cuando ese gozo está en nuestro corazón, no importa lo que enfrentemos, es el gozo del Señor. No el gozo de nuestras facultades, talentos y destrezas, sino el gozo de Dios mismo. Y Pablo escribió esto para alentarnos y ayudarlos a entender que pase lo que pase, este gozo es realista, aun en tiempos de sufrimiento. Mire, esta es la diferencia entre gozo y felicidad. La felicidad se basa, presta atención, se basa en mi condición o mis deseos, o mi entorno, o mis amigos, o muchas cosas. El gozo se basa en mi relación con Cristo. Si quiere escribir algo, apúntelo. La felicidad se basa en mis condiciones, cualesquiera sean estas. El gozo se basa en mi relación. Mis condiciones y circunstancias cambian, a diario cambian. Mi relación con Cristo no cambia. Es una relación eterna, porque fuimos sellados con el Espíritu Santo del Dios vivo. Y Pablo pudo sentarse con soldados romanos y tuvo una relación con Dios que, sin importar lo que pasara, un día sería liberado de eso. Fue su relación, no su entorno. Todo a su alrededor lo habría llevado a la desesperanza y a una existencia deprimente. Pero aún en una celda romana había ese gran sentido de confianza y seguridad. ¿Le gustaron sus circunstancias? Claro que no. Pero mire, mucha atención. Nuestra relación con Dios no depende de nuestras circunstancias. Depende de una relación personal y estrecha que comenzó en nuestra vida al aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador personal, aunque haya sido siendo niños o ya adultos. Así que no se trata de nuestra condición ni de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación. No lo olvide. Su relación con Dios reemplaza todo lo demás. Sus circunstancias pueden cambiar y cambiarán, pero no su relación con Dios. Y creo que Pablo le daba gracias a Dios por eso. Y también le agradecía por el privilegio de sufrir. Solo porque pasemos por adversidad, dolor, sufrimiento y prueba, presta atención, no significa que Dios se haya movido un centímetro. Sellados por el Espíritu Santo hasta el día de la redención. Y al pensar en eso, ¿cómo podemos regocijarnos cuando sufrimos por dolor físico? Bien, varias razones. Podemos gozarnos porque tenemos a Cristo, quien camina con nosotros. No andamos solos. Dios nos dice, no te dejaré ni te desampararé. Una segunda razón. Dios tiene el control de nuestras circunstancias. Ese es un asunto importante. Dios tiene el control de nuestras circunstancias, no importa quiénes creamos ser. Dios está al mando de nuestras circunstancias. Tercera razón. Dios hará que estos momentos se tornen para nuestro bien, pase lo que pase. Cuando entendemos cómo es el verdadero gozo, entendemos por qué la adversidad y el dolor son solo temporales. Además, no hay nada que pueda separarnos de su amor.
al considerar todas estas razones, y espero que las escriba, podemos agradecerle a Dios por lo que está haciendo en nosotros. Y quisiera leer un pasaje bíblico en 1 de Pedro. Aquí no escribe Pablo, sino Pedro, pero me encanta este pasaje, porque Pedro también sufrió. Pero en el versículo 3 del primer capítulo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y punto. Pudo haberse detenido allí, pero no lo hizo. Para una herencia incorruptible, no podemos perderla, incontaminada, es perfecta e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois, refiriéndose a nosotros, guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada, para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. ¡Qué palabra tan maravillosa! A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Es un maravilloso pasaje bíblico de promesa tras promesa tras promesa. Y allí están todas las promesas de Dios para nosotros que podemos acoger, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. La mayoría no está de acuerdo con eso. Mire, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Tiene gozo en su corazón? No lo parece, no pareciera. El gozo del Señor Jesucristo no es un mero sentimiento, es una maravillosa seguridad y confianza. Rebosa dentro de nosotros por ser quienes somos en Cristo. Ahora, si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, todo lo que ha escuchado lo ha pasado desapercibido. Y hoy deseo invitarle a decir: hice un desastre de mi vida y quiero ser salvo. Quiero que Dios cambie mi vida. Quiero poder apropiarme de lo que dijeron Pablo y Pedro en esos 2 libros de la Biblia. Quiero que Dios me cambie. ¿Lo hará? Claro que sí, sí lo hará. Y deseo animarle como seguidor de Cristo. Note que no dije miembro de la Iglesia, sino seguidor de Cristo, como dice ser, que permita que la palabra de Dios le cautive, le llene, rebose en usted, que pase lo que pase. Estos versículos y estas verdades nunca cambian y se aplican a toda persona sin excepción. No importa cuál sea la circunstancia, si está dispuesto a creerlas. Amén. Padre, gracias porque no desistes de nosotros. Gracias porque el apóstol Pablo sabía en su corazón lo que estaba pasando, pero no sabía que 2000 años después habríamos aprendido tanto por lo mucho que sufrió al descubrir quién eres y escribirnos para contarnos. Te bendecimos y alabamos hoy y nos gozamos por tu bondad, amor, misericordia, dolor, sufrimiento, pesar, pero con gozo, en el nombre de Cristo. Amén. Dios y nuestro dinero. Al pensar en sus finanzas, ¿se siente bien o se siente mal?
No escuché esa respuesta, sino un murmullo. ¿Un sentimiento bueno o malo? Bueno, cuando piensa en su dinero, por ejemplo, piensa en cuánto tiene, en cuánto quisiera tener, cuánto no tiene, en qué lo gastó, en qué piensa. ¿Le da alguna perspectiva espiritual? ¿Se ha percatado, por ejemplo, de qué necesita dar? ¿O quizás debe dar más? ¿O diría que tiene una excusa para no dar porque no va a la iglesia? Ese no es el único lugar donde dar. Cuando la gente piensa en su dinero, por lo general piensa en cuánto necesitan, en qué pueden hacer para aumentar sus ingresos. Eso lo entiendo, es natural y normal. No tiene nada de malo el cuestionar eso o preguntarse por qué. Quizás no sienta que le hayan tratado bien, no gana suficiente en su trabajo, en lo que sea. Así que deseo que descubramos qué piensa Dios. No qué piensa el hombre, sino qué piensa Dios. En segundo lugar, ¿qué dice Dios? ¿Qué promete? Es decir, Dios cumple su promesa, así que deseo saber qué promete y qué puedo esperar si soy obediente a Dios. Ahora, si no soy obediente a Él, no puedo esperar que me bendiga. Así que leamos uno de mis pasajes favoritos en Proverbios capítulo 3. Tenga la bondad de ir allí y deseo que comencemos a leer en el versículo 5. Este es un pasaje bíblico maravilloso y leeremos desde el versículo 5 hasta el 10. Así que escuche esto. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, en todo aspecto de su vida, y Él enderezará sus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque si lo hace, será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Luego dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¡Qué maravillosa promesa de Dios! Al leer este pasaje pienso, bien, según eso no debería preocuparme por el dinero. Si hago justo lo que dice Dios, tengo que decidir si creo que Dios cumple o no su palabra. ¿Está diciendo Dios la verdad o no? Sí, Dios dice la verdad. A menudo tenemos problemas económicos solo por desobedecer a Dios. Él no nos desafiará a hacer algo que no sea para nuestro máximo beneficio. Así que deseo que consideremos por un momento, al pensar en el manejo del dinero, consideremos las enseñanzas bíblicas básicas, que son elementales. Y la primera es del Salmo 50, versículo 12, que dice, «Porque mío es el mundo y su plenitud». Pues eso define el asunto, hasta cierto punto, de que todo lo que existe lo controla Dios. Escuche, «Porque mío es el mundo y su plenitud». Ahora, hay mucha gente que piensa que les pertenece. Piensan, es mi dinero, es mío, para hacer lo que plazca. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Dios es el dueño de todo y nos ha dado el privilegio de ser sus cuidadores, administradores, mayordomos, pero no dueños. Hay una diferencia. Reconocer que lo que tenemos le pertenece a Dios, que vino de Dios. Y alguien dirá, pues trabajé 40 o 50 horas la semana pasada. Pues pudo haberse enfermado y sin poder trabajar. Entonces, al considerar las enseñanzas básicas sobre dar, la primera es esta. La pregunta es, ¿diezmamos de nuestro ingreso? El Señor dice en Malaquías,
Le invito a acompañarme y deseo mostrarle algo. Vamos un momento a Malaquías capítulo 3. Ha escuchado esto muchas veces y ha escuchado predicaciones sobre todo. Lo han escuchado. Algunos lo han escuchado con tristeza y otros lo han escuchado con alegría. Pero escuchemos este pasaje bíblico. Dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y luego dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, dando una razón. Y probadme ahora en esto. Dios dice: pueden probarme, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Uno de los propósitos de su bendición es demostrarnos su carácter. Y luego dice: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué está diciendo? Dice: yo soy la fuente de todo. Mi requisito es que me devuelvan el 10% de sus ingresos por 3 principales razones. La primera, dar para la obra del Señor. La segunda, dar para las necesidades de otro. Y la tercera, para probar la fidelidad de Dios. Es decir, una de las razones por las cuales Dios pide que demos es para probar su fidelidad. Si doy, Dios me devolverá. Si doy, Dios dará más. O sea, Dios quiere probar que es todo lo que dice ser. Y alguien dirá: pues no tengo que dar para demostrar eso. Pero permítame preguntarle: ¿está diezmando? Lo más probable es que alguien que cuestione ese no diezme. Pues le doy a Dios. ¿Y cuánto le da? Lo suficiente. Pero ¿cuánto es suficiente? Puedo decírselo. Comienza con la 10ª parte. Quizás alguien diga: pues en esta época Dios no espera que le dé el 10% de mis ingresos a Él. Pues veamos cuáles son sus razones. Dar para la obra del Señor. ¿Quiere proclamar el Evangelio? La segunda es dar para las necesidades de otros. Quiere guardárselo todo para sí. Y la tercera es probar su fidelidad. Una de las razones por las que Dios requiere y nos pide darle es porque quiere demostrar quién es. Entonces, por ejemplo, ¿qué más podría hacer para demostrar su carácter? Eso llega al corazón de mucha gente, su dinero. O sea, trabajo 40 o 50 o 60 o 20 horas a la semana y esto es mío. No, no lo es. Dios se lo dio. Y para probar a Dios, dele un diezmo y vea lo que Él hace. No es que Dios no pueda actuar sin nosotros, sino que nos ha dado el gran privilegio de trabajar con Dios para que Él pueda demostrarnos su carácter, que es quien dice ser. Así que dice que debemos dar el diezmo. Y segundo, debemos dar con alegría. Corintios, capítulo 9. Acompáñeme un momento. Si es tan amable, leamos estos versículos desde el versículo 6. Pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Mire, mucha atención, así de sencillo es esto. O le creo a Dios o no le creo. No es la palabra de un predicador, es la palabra de Dios.
Si siembro generosamente, segaré generosamente. Fíjese, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y lo que promete es esto: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Así que Dios no presiona a la gente para que dé, dice: esta es la oportunidad. O sea, lo que Dios dice es: este es mi modo de operar. Dios dice: mi modo de operar es que quiero suplir todas tus necesidades y he decidido hacer esto. He decidido que si cuentas tus centavos por cada 10, dame uno y te quedan 9. Alguien dirá: pero 10 y 9 no son lo mismo. Para nosotros no. Pero el Dios soberano y omnipotente puede tomar un poco y multiplicarlo más de lo que imaginamos. Y alguien dirá: no sé si creo eso o no. Le diré cuándo lo creerá, cuando lo pruebe. Algo es seguro: cuando obedecemos a Dios, Él honrará nuestro dar. Quizás alguien diga: no sé si eso funciona. Dios solo dice: no tienes que cuestionarlo, solo pruébame. Imagínese probar a Dios. Me encanta esta idea. Pruebe a Dios. Él nunca se quedará corto y nunca quedaremos en necesidad de nada, porque así es Dios. Él es Dios de gracia, amor y piedad. Si le preguntara si cree que Él es Dios de bondad, amor y piedad, diría que sí. Le digo que si cree que lo es, ¿le daría una décima parte de lo que tiene? Es solo una décima parte. Piense en lo que dijo: te bendeciré. Lo único que quiero que hagas es apartar una décima parte, 1 centavo de cada 10. Alinéelos, 1 centavo de cada 10, y ve lo que haré por aquí, por lo que has hecho. Dios cumple su palabra, y considero la sencillez de esa promesa y lo que Él está dispuesto a hacer si estamos dispuestos a confiar en Él. Así que le invito a buscar este pasaje tan importante. Vayamos a Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, 2 libros más atrás. Esa es la manera rápida de encontrar a Ageo. Deseo que escuche este maravilloso pasaje bíblico que debería ser una advertencia en cuanto a no dar. Escuche lo que dice el versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: fíjese, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿No es ese un pasaje bíblico maravilloso? ¿Sabe lo que dice en una oración? Haga lo que haga, no funcionará. Mire, la gente puede ganar millones en ingresos y ser igual de infeliz al acostarse en la noche. En ningún lado se puede comprar una cama que quite las cargas del día. No se puede. No se puede tener un dormitorio tan hermoso, pacífico y con todo tan perfecto que le libre de culpa. Dios dice que somos administradores, encargados. Somos responsables por cada aspecto de nuestra vida, y el dinero es un aspecto en el que somos responsables. Dios es el dador de todo don bueno y perfecto. Mire, ¿quién le da la fortaleza para levantarse en la mañana e ir al trabajo? ¿Quién le dio una casa donde vivir? ¿Quién le dio un auto para manejar? ¿Quién le ha dado la salud? ¿Quién es la fuente de toda bendición que tiene? Así es. Mire, darle a Dios no es solo gratitud, es obediencia. No se trata solo de ser buenos, amables, considerados y un poco generosos. Es obediencia
o desobediencia. O bien creo lo que dice o no lo creo. Piense en esto. ¿Es Dios omnisciente? ¿Todo lo sabe? Digámoslo con ganas. Omnisciente, todo lo sabe. Omnipotente, tiene todo poder. Entonces, ¿por qué no le damos? O sea, si Dios es todo eso, ¿podemos confiarle con 10% de lo que tenemos? Con esto estamos poniendo en práctica este principio. Muchos ni siquiera van a la iglesia, o muchos sí, y quizás escuche lo que sea, ya sea en la mañana o aún el domingo, pero ¿qué de su dinero? ¿Qué está haciendo en cuanto a su dinero y su relación con Dios? Es una oportunidad de obedecer a Dios y verlo actuar. Dios siempre actúa en los corazones de quienes lo obedecen. Si lo ignoramos, Dios no se impondrá sobre nosotros. Dios les da a algunas personas grandes facultades, talentos, destrezas y buen razonamiento en los negocios, etc. Ganan mucho dinero. ¿Y qué hacen? Se jactan de lo que han logrado. Bien, volvamos a Ageo. Según Ageo, la gente tiene un bolsillo roto y ni siquiera lo sabe. Perderlo es mucho más rápido que ganarlo. La gente pasa toda la vida ganando dinero, logrando más, obteniendo más y acumulando. Y en un suspiro se acaba todo. En un segundo se esfuma todo. Imagínese pasarse 60 o 70 años esmerándose por convertirse en multimillonario, irse a dormir y despertar encarando a Dios. No me parece. ¿Se considera usted alguien derrochador? ¿O diría que es un buen administrador de lo que Dios le ha dado? La razón por la cual la gente se mete en problemas económicos es muy sencilla: desobediencia a Dios. Y Ageo es un buen ejemplo. Cuando uno tiene todo ese dinero es como un bolsillo roto. ¿Alguna vez has sentido que tiene un bolsillo roto? Alguien dirá: sentí que tenía un agujero en todo mi manejo del dinero. Puede perderlo más rápido de lo que tomó ganarlo. Muy bien, entonces, considere el plan de Dios para que le ofrendemos y escríbalo por su bien, y luego leamos algunos pasajes. O sea, la motivación de Dios para bendecirnos y que hace que diezmemos es amor. En Crónicas, capítulo 29, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Pues todo es tuyo. Debe apuntar eso en su Biblia. Subráyelo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. Lo segundo no es solo su motivación, sino su plan. Lo leímos hace rato. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos: si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Vea la última parte. No dice: te bendeciré solo hasta el borde, sino te bendeciré hasta que sobreabunde. Mi mejor ejemplo de esto, me encanta, es avena con pasas. Me gustan ambas. El otro día compré una caja grande de cereal integral con pasas y venían 2 bolsas. 50% aire, 50% cereal. Entonces compré un envase grande de avena, lleno hasta el tope. La verdad es que no nos gusta abrir una bolsa que sea 50% de aire, ¿verdad? Gracias a Dios que Él no trabaja así. Luego, veamos esto, porque ese es su plan, su promesa. Escuche su promesa. Dice en Proverbios capítulo 3, versículo 10: y serán llenos tus graneros con abundancia,
y tus lagares rebosarán de mosto. Eso es lo que más les concernía, qué comer y qué beber. Esa era su promesa. Luego, ¿qué de su protección? De lo que sea que tengamos. Escuche lo que dice en Malaquías, capítulo 3, versículo 11. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. Lo que está diciendo es esto. Ahora recuerde que está hablando de una vida agrícola. ¿Qué es de la actualidad? Lo que está diciendo es, protegeré lo que tienes. Y quizás alguien diga, bueno, ¿y cómo Dios haría eso? ¿Cómo protegerá lo que tengo? Pues depende de la situación. Dios sabe cómo proteger. Nos protege, por ejemplo, en las decisiones que tomamos. Si está a punto de comprar una casa y la ve con su esposo o con su esposa y tienen a los niños allí y a todos les encanta, es grande, hermosa, luego va a la casa y ve sus ingresos y piensa, bueno, eso puede rendir un poco más, pero en el fondo sabe que es más de lo que puede pagar y dice, bueno, vamos a orar por eso. Si ora por eso, Dios no lo llevará a endeudarse. Mucha atención, tener una casa y una hipoteca no siempre se considera una deuda, siempre que pueda pagar el préstamo. Pero si compra algo fuera de su alcance, ¿qué sucede? Duerme en una cama en la que nunca está cómodo por la cantidad de dinero que debe. Se sienta en una mesa sin poder disfrutar la comida porque está endeudado. Puede vestir la ropa más fina, pero si está endeudado no puede disfrutarla. O sea, Dios quiere protegernos en lo que tenemos. Si lo honramos, lo escuchamos y estamos a punto de comprar algo, por ejemplo, y tenemos cierta reserva, no sé cómo Dios usa eso en usted, pero es como si siento, eso no es para mí. Y más vale dejarlo ahí mismo. Y a veces decimos esto, bueno, ¿sabe? Sé que nadie es perfecto y Dios entiende. Dios no entiende la desobediencia, no la entiende. Y si Dios nos dice que no hagamos algo, o tenemos un sentimiento firme, recuerde que tenemos al Espíritu Santo, quien mora en nosotros, ese es su don. ¿Y qué hace Él? Él nos advierte sobre ciertas cosas y nos alienta, nos da dirección, guía y liderazgo. Así que Dios quiere que tengamos un lugar donde vivir. Quizás en este momento Él no quiera que tengamos una casa con todas esas comodidades en particular. Pero Dios quiere que tenga un lugar donde pueda descansar, disfrutar, decorar o lo que sea, y donde divertirse. No quiere que viva en una casa donde tema que colapsará económicamente. Mucha gente pierde su vivienda por no haber escuchado a Dios. Compraron algo que no podían costear. Y no lo hicieron porque Dios les haya guiado. Él los advirtió. Cuando se trata de la protección de Dios hacia nosotros, Él nos protege en cada faceta de nuestra vida. ¿Y qué de su generosidad? Vayamos a Lucas, capítulo 6, versículo 38, que dice, «Dad, y se os dará». O sea, lo que demos, medida buena, ¿cuánto es eso? Pues cuando lo viertan, que sea apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Ahora fíjese, ¿sabe qué más sencillo imposible? Vea lo que dice, con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Entonces, si le doy a Dios $1 de 10, seré bendecido. Así es de sencillo. He diezmado desde mi primer empleo. Ganaba $4. Me hubiera sentido culpable de darle a Dios 25 o 50 centavos. Le daba $1. Estaba agradecido. En mi vida nunca he dado solo el diezmo. No estoy diciendo que sea un ejemplo, solo digo esto. Sé que funciona.
Se nos olvida de quién hablamos. No se trata de lo que haga yo, sino de lo que hará Dios por nosotros. Dios cumplirá su palabra, porque Él es así. Él es Dios de verdad. Ahora, una cosa es decir la verdad, otra es, ¿tiene el poder de hacerlo? Sí, tiene el poder infinito para trabajar en nuestra vida, para hacer su voluntad. Entonces, ¿es generoso? Sí lo es. Nos da más de lo que esperamos, más de lo que merecemos, más de lo que pedimos. Desde luego, su suficiencia. Escuche lo que dice en Corintios, capítulo 9, versículos del 6 al 8. Pero esto digo, el que siembra escasamente, mezquino, solo un poquito, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, dando mucho, generosamente también segará. Dios ama al dador tacaño. ¿Dice eso? Dios ama al dador alegre. Mucha atención. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Sabe lo que Dios dice? Te bendeciré si confías en mí. Es así de sencillo. Todo se reduce a esto. ¿Creo la palabra de Dios o no la creo? Le he dado unas cuantas ilustraciones, pero lo que le he dado es la palabra de Dios. Solo hemos citado pasajes bíblicos. ¿Le cree a Dios o no? ¿Qué de sus hijos? Algunos aquí tienen hijos pequeños y les hablan acerca de ciertas cosas, ¿verdad? Debería hablarles del manejo del dinero. Debería enseñarles desde pequeños a diezmar y para hacerlo junte 10 centavos. Coloque uno aquí y tenga los otros 9 y diga, pues hijo, ¿cuál quieres? Y él dirá, tomaré los 9. Debería hablarles a sus hijos de diezmar de sus ingresos porque no sabemos cuándo lo necesiten. No querrá que vengan a usted por algo que Dios hubiera provisto. Así que hoy acaba de escuchar la verdad y nadie aquí o nadie que escuche tiene excusa para no saber qué hacer, o sea, diezmar de su ingreso. Si es su iglesia local o donde sea que reciba bendición, haga lo que Dios le diga y véalo actuar en su vida. Quizás esto revolucione su vida, no solo por dar, sino por todo lo demás que está haciendo. Padre, cuán agradecidos estamos que nunca tenemos que disculparnos por tu palabra. En verdad no tenemos que defenderla, sino proclamarla y verte actuar. Te amamos, te alabamos, te damos gracias. Nunca podríamos agradecerte lo suficiente. Y Padre, te pido por la persona que no es salva y está hoy aquí, o viendo, o escuchando, y quizás no le interese mucho el dinero, pero que se dé cuenta de que tendrá que rendirte cuentas un día. No puede pagar su entrada, pero es cuestión de pedirte perdón por sus pecados, rendir su vida a ti y por fe creer que le perdones, basándose en la muerte de Cristo en el Calvario, su sangre derramada como paga de su pecado. Cuán grande eres, Dios, que tu gracia, amado Padre, sea sobre cada persona que te acepte como su Salvador y confíe su vida a ti. En el nombre de Jesús. Amén.